Buenas noches, nosotros somos estudiantes del cuarto año de Derecho en la modalidad de estudio a distancia en la Universidad Fermín Toro y vamos a realizar una exposición correspondiente a la asignatura Derecho Procesal Penal 1, sección 6AC. Nuestro grupo está conformado por mi compañera Jocelyn Nowell y mi persona, Ellie Timaure. Y vamos a abordar el tema relacionado a lo que se conoce como actos conclusivos. Precisamente se denomina de esa manera, ya que estos son los actos a través de los cuales se da por finalizado el proceso penal venezolano. Decimos entonces que este proceso culmina de tres maneras. Uno, a través del archivo fiscal. Número dos, a través del sobreseimiento. Número tres, por medio de la acusación. Al hacer referencia a lo que se conoce como archivo fiscal, esto tiene que ver que una vez iniciada o desarrollada la investigación, si los resultados que arroje la misma a juicio del fiscal del Ministerio Público no revisten importancia o no aportan elementos convincentes para que él pueda proponer la acusación, entonces decreta el archivo fiscal. Esto, por supuesto, el decreto del archivo fiscal permite que de alguna forma, si existen nuevos elementos de convicción, pueda ser reabierta la investigación si aparecen nuevos elementos de convicción. Otro aspecto importante de resaltar es que una vez que se dé el dictamen del archivo fiscal debe notificársele a la víctima para que ésta pueda hacer uso de un recurso a su favor ante el juez de control. Es un recurso que por supuesto está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, hablando acerca de lo que es el sobreseimiento, es una solicitud que hace el fiscal del Ministerio Público ante el juez de control para solicitarle que culmine el proceso. El sobreseimiento tiene unas características específicas, de las cuales voy a nombrar las siguientes. El sobreseimiento es un pronunciamiento judicial. El sobreseimiento se da con respecto a las personas y no con respecto a los hechos. El sobreseimiento es recurrible. Esto quiere decir que la parte agraviada, la parte que ha sido afectada con el dictamen del sobreseimiento puede impugnarlo. Ahora bien, existen unas causales que establece el Código Orgánico Procesal Penal para que pueda el fiscal del Ministerio Público solicitar el sobreseimiento. Estas causales son las siguientes. Uno, que el hecho objeto del proceso no se haya llevado a cabo o no pueda adjudicarse al imputado. Número dos, que el hecho objeto del proceso no sea típico o que encuadre perfectamente dentro de lo que son las causas de notificación o de no punibilidad. Número tres, otra causa, la extinción de la acción penal. Y número cuatro, que a falta de certeza en el proceso de investigación no puedan introducirse nuevos elementos a la fase investigativa. Ahora bien, con respecto a lo que es la extinción de la acción penal, existen también circunstancias establecidas en el Código Orgánico Procesal venezolano que determinan dichas causales que extinguen la acción penal, entre las cuales voy a mencionar en primer lugar la muerte del imputado. Obviamente, si fallece el principal sujeto procesal penal, no puede dársele continuidad al proceso. Número dos, tenemos la amnistía. La amnistía se conoce como el perdón del delito y es potestativo o es potestad del órgano legislativo, que es precisamente quien crea la norma penal y quien regula las penas y los delitos. Luego tenemos el cumplimiento de los acuerdos reparatorios que puedan darse entre las partes y finalmente otra de las causales de extinción de la acción penal tenemos que lo que está relacionado con el abandono, el resistimiento de la acusación por parte de la víctima. Esto en caso de que estemos hablando de delitos a instancia de parte. De esta manera doy por concluida mi exposición. Voy a dar ahora la oportunidad a mi compañera Jocelyn Nowell. Continuando con el sobreseimiento, nos encontramos que el COP establece una serie de requisitos para que éste se dé. Dentro de ellos encontramos en el que se identifica
identifique al imputado, que quiere decir esto, que se establezcan los datos personales del mismo, pudiendo ser estos verificados. Por otra parte, que haya una descripción específica del hecho punible que está siendo imputado el Ministerio Público al acusado. También debe haber una descripción específica de los hechos de derecho o las razones de hecho y de derecho en las cuales se fundamenta dicha decisión, y a su vez una indicación de los deprimentos o las razones legales los cuales pueden ser aplicables en el caso. Por último, que haya un dispositivo de la decisión en razón a los fundamentos que motivan el decreto de sobreseimiento respecto a las partes. La oportunidad procesal para que se determine el sobreseimiento se da en la etapa preliminar, bien sea que se le dé carta blanca al fiscal para que determine o limite su acción penal, o que se dé algún acuerdo reparatorio. También se puede determinar el sobreseimiento al final de esta fase. También al final de la fase intermedia, luego de la audiencia preliminar, o al final de la fase de juicio oral, luego del debate. Una vez solicitado el sobreseimiento, se abre una audiencia para hablar sobre su fundamento. Si el juez no está de acuerdo con las acciones fiscales para el sobreseimiento, este va a llevar un escrito motivado al fiscal general para que éste determine si ratifica o no dicha acción. Cuando él ratifica, el juez debe decretar el sobreseimiento, quedando salvo ¿su qué? Me equivoqué. Quedando salvo su opinión sobre el caso y en cuanto al sobreseimiento. Por otra parte, si este no lo ratifica, el caso va a seguir, la fase de investigación va a seguir adelante, o también se puede determinar una causal de acto como acto conclusivo. Por último, cuando el sobreseimiento se determina a través de una sentencia o de un auto, esta puede ser recurrible ante el Tribunal Supremo de Justicia o ante la Corte de Apelaciones. Pero aunque el Ministerio Público tiene la potestad de impugnar dicha decisión, esto no va a poder llevarse a cabo cuando el sobreseimiento se dicta como un acto conclusivo, porque se determina que la petición fiscal ha sido satisfecha. Por último, y no menos importante, nos encontramos con la acusación. Esta acusación se va a determinar luego de que el Ministerio Público establezca que en la fase de investigación se encuentra un fundamento serio para llevar al juicio al imputado. Esto lo va a hacer el fiscal ante el juez de control. Para esto existe una serie de requisitos que debe llevar la acusación, entre los cuales tenemos lo que es la identificación del imputado y de su defensor junto con su domicilio, en la descripción de los hechos impunibles que se le están atribuyendo al acusado, la descripción de los fundamentos legales para que se dé el sobreseimiento, a su vez la descripción de todos los medios procesales que van a ser utilizados en la etapa de juicio, y por último que exista la petición para llevar a cabo el juicio al imputado. Cuando el juez lleva a cabo sus actuaciones, él va a determinar si hay elementos o no suficientes para que se lleve a juicio, llevando de esta manera un control formal y material en sus actuaciones. Es por ello que se determina que la acusación es la única que da pie o da inicio a la siguiente fase dentro del proceso. Y ya que tanto lo que es el archivo fiscal como el sobreseimiento permanecen o dejan el proceso en fase preparatoria. Es por ello que es importante determinarlo, ya que para la aplicación de lo que son los lapsos procesales, esto tiene un gran efecto en ello. Esto ha sido todo, muchísimas gracias.